Hola mis queridos suscriptores, bienvenido a la lectura general para la semana del 28 al 3 de abril 2022, con luna nueva del 2 de abril en signo de Aries. Vamos a ver las energías principales, lo que va a dominar esta semana para nosotros, semana del 28 de marzo al 3 de abril. Ok, he visto el sol, pero quiero mezclar más. Semana del 28 de marzo al 3 de abril 2022, con fin de semana de luna nueva en Aries. Vamos a ver cuál es la energía principal de esta semana 28 al 3 de abril, por favor. Gracias. Tenemos la justicia. Muy bien, es una semana balanzada, dominado por la energía del equilibrio, de la armonía, de buscar la justicia en nuestra vida, la verdad, tomar decisión firme, tomar decisión, como decir, por el bien de cada uno. La justicia nos habla también, puede ser una semana con contrato, con formalización, concretización. Muy bien. Una semana equilibrada, buscando el balance en todas las situaciones. Vemos ahora con el Petit Lenormand los detalles de esta semana. 28 al 3 tenemos el oso que cayó. El oso nos habla de dinero, pero también de seguridad, de confort, de confianza. Puede ser un acuerdo a nivel económico, un contrato próspero, una concretización material. Ok, vamos a ver, semana del 28 con el anillo, un contrato. Puede ser un matrimonio también o como estableciendo relaciones o uniones fiables y durables en el tiempo, que dura. Si el oso 2 veces, ¿ok? Donde nos indica también la seguridad y la tranquilidad. Vamos, semana del 28 al 3 de abril. La torre y los tríboles. Entonces hay una suerte, hay una oportunidad, algo que cae encima. El tríbol es una energía muy rápida, entonces es una suerte que va a pasar rápidamente. Es como sorprendente, cae, pero se va. Entonces tal vez hay que estar despabilada a ver para no perder esta oportunidad o esta suerte. Con la torre nos habla entonces de edificios, de administración, de hospital, de tribunal, de todo lo que es edificios oficiales. Okay. Centro de la semana volvió con el anillo, entonces el anillo contrato, unión, formalización, concretización. Principio de la semana, las estrellas, la montaña, los conflictos al centro de la semana, la comunicación con la carta y el bote. Fin de semana, los lirios, la hacha y las flores. Y estamos con el tríbol, no se olvida, una oportunidad, una suerte, una ayuda, un apoyo, algo esta semana que nos permite tal vez concretizar una situación. Ok, principio de la semana, las estrellas, la montaña, el conflicto, vemos que nuestro deseo, lo que, en que soñamos, en lo que es importante para nosotros, es un camino difícil, es un camino complicado, hay que subir cada etapa, a veces con obstáculo, con conflicto, con sí obstáculos. Vemos que nuestro camino, nuestra esperanza y nuestra fe está de todo modo, pero
porque este camino es complicado, pero guardamos esta confianza y esta esperanza. Eso es muy importante, seguir con la fe. Al centro de la semana, la comunicación con el anillo y el bote me indica que una información, una comunicación, una declaración, una invitación legal formal que permite avanzar una relación, avanzar una unión, avanzar un contrato para ir adelante, para, ¿cómo decir?, empujar un poco el camino difícil que veo aquí con conflicto. Y terminamos con los lirios, la hacha y las flores. Vemos que los lirios nos hablan justamente de justicia, puede hablar de un abogado, de una persona que usa la palabra justa para tomar una decisión o para algo noble, por algo que nos ayuda justamente a cortar con algo, a terminar una situación. Veremos que cortamos, que se está cortando, porque la hacha corta termina y las flores es como algo positivo de cortar, porque justamente las hachas con las flores me indica lo que se termina, lo que se corta es positivo y nos permite abrir el corazón y volver a algo más dulce, más suave en nuestra vida. Vemos de otra manera las estrellas, la carta y los lirios. Vemos muy bien aquí que esta comunicación nos permite avanzar, nos permite tener confianza en este sueño, en esta esperanza. Hay una comunicación que nos permite confiar, es lo que veo, confiar a seguir adelante. Lo que vemos que la montaña, el anillo y la hacha, vemos que cortamos tal vez una relación, una unión, una colaboración que es complicado, que frena, ¿ok? Entonces podemos ver que la comunicación está a través de comunicar el fin de una complicación, una colaboración, de un obstáculo, pero siento que es con uno y otra persona o uno con una situación. Y los conflictos, el bote, las flores, muy bien, porque vemos que los conflictos se está yendo, se está desplazando hacia una reconciliación, hacia una belleza, hacia un perdón también, porque es la apertura del corazón. Para mí las flores. ¿Qué más? Los conflictos, la montaña y el bote, vemos que avanzamos en ese camino difícil. Es muy bien, muy, muy bien, porque la montaña es siempre con obstáculo que frena, que bloquea, y aquí el bote acelera y da un movimiento más de fluidez. Y la hacha con el bote, entonces eso es porque se termina una situación al fin de semana, se termina para avanzar. ¿Qué más puedo ver? Los lirios, el anillo, el conflicto, vemos muy bien que hay una unión, una colaboración que es conflictual, tal vez a través de la comunicación o tal vez de, no sé, del camino que hemos agarrado con esa persona o esa situación, y vemos que hay, y es como, ¿cómo decir? Puedo ver un divorcio positivo, puede ver un fin de asociación positiva, puedo ver un fin de una justicia, de una legalidad, si está en proceso de justicia. Vemos que hay una comunicación que pone fin a los conflictos. Y las estrellas, el anillo y las flores, hablamos realmente que todo eso, si hay que terminar algo difícil en una asociación, una unión, una colaboración, es porque nosotros, que nuestro sueño, lo que realmente nuestros corazones nos guía, es tener una relación de belleza, de suavidad
y de fluidez, y no una relación complicada o una unión, una asociación. Entonces siento que esta semana hay comunicación que permite terminar cualquier unión difícil y abrir una reconciliación o mover la situación hacia arreglar el conflicto de entre dos personas o digo situación legal puede ser, ¿eh? Porque tengo justicia, tengo lirios, tengo el anillo que me habla realmente de concreto, de legalidad, ¿eh? Ok, vemos con las estrellas, aclarando cada carta, semana del 28 de marzo al 3 de abril. Ok, las estrellas habla del 6 de basto, lo que me indica el éxito, lograr algo. Entonces, si ves que su sueño o lo que le es muy importante para ti se ve complicado, luche, sigue en la lucha, sigue en la fe y en la esperanza, porque está coronado de éxito al final de esta montaña. Ok. La montaña. Semana del 28 al 3 de abril. La montaña, celebración, ¿ves? Hay algo que vamos a festejar y es algo que fue complicado, ¿ok? Creo que este fin de montaña es algo que hemos pasado hace mucho tiempo, siento yo. Entonces es como ahora, esta semana, celebrando algo, festejar algo con los demás de un logro, de haber terminado o de desbloquear la situación. Los conflictos. El 4 de espada, muy bien, vamos a descansar ese reposo después de la batalla, ese reposo de la mente. Vemos el éxito, la celebración, los placeres, estar bien, estar alegre por una situación concreta y relajar la mente. Es como hacer al fin, algo así aquí veo. La carta, la comunicación, la información, la revelación, la invitación, todo lo que es comunicación aquí. Ok. El 7 de espada. Aquí vemos que esa comunicación es para arreglar un asunto negativo, un conflicto, una traición, una mentira, un engaño. Esta información va a equilibrar exactamente y a estabilizar el conflicto, como le diré, de la situación o entre personas. El anillo. El 3 de espada, vemos que este anillo, esta unión, colaboración, asociación es el corazón de la problemática y por eso que está en el centro de las cartas, de la lectura. Hay algo que nos une o que nos une en nuestro corazón o que nos une en nuestra vida laboral o actividad o familiar, que es realmente el corazón de la problemática, donde hay realmente un dolor, una herida, y se va a balancear dos de oro. Esta semana encontramos, como le diré, este balance, esta calma. Y el bote. 10, wow, 10 de copa. Ese es muy, muy bonito, muy positivo, porque vamos en este camino fluido de la estabilidad emocional, del bienestar. Puede ser también a nivel familiar, esta situación con un ser de la familia, con este conflicto.
o por la comunidad o por la comunidad del trabajo, en todo lo que es comunidad cercana que nos importa. Entonces vemos que se estabiliza otra vez la situación y al mismo tiempo las emociones de cada uno. Los lirios, el lirio, semana del 28 al 3 de abril. Tengo 12, el lirio. La luna, entonces estamos en la luna nueva, ok. Lo vemos muy bien, fin de semana con la luna y la fuerza. Ok, entonces esta luna va a dar la fuerza, nos va a dar el coraje y nos van a dar también la claridad sobre lo que estaba nublado, lo que estaba en pena, confundido. Nuestras emociones durante esta luna nueva, vamos a poder controlar nuestros miedos, vamos a poder controlar nuestros pensamientos limitantes para formalizar una emoción o concretizar una situación. La hacha. La hacha. 4 de bastos. Esta carta era una situación que hemos esperado hace mucho tiempo. Hay algo que necesitamos aclarar, que se va a aclarar de manera balanceada sobre una problemática, como le diré, una emoción muy difícil. Y puede ser que esta semana se da fin a esta confusión entre usted y una persona, una situación, porque lo que veo, lo que se corta es el establecido, lo que no se estaba moviendo, lo que estaba bloqueado, ¿ok? Y vuelve al equilibrio y vuelve a la confianza. Y las flores aquí están, caballo de oro. Entonces el caballo de oro es una energía de avance, avancemos en la concretización. Es una energía lenta, pero estable y, como le diré, a largo plazo. Así que vemos que la situación se está moviendo. Pasamos de la montaña difícil, un paso cada vez bloqueado por algo, vemos un avance concreto, un regreso, una estabilidad, una claridad, una fuerza sobre... Vamos a agarrar fuerza emocional porque hay como una claridad, como un fin de ¿cómo decir? De no entendimiento de una situación. Entonces vamos hacia mejorar nuestras emociones y nuestras relaciones en general también. Caballo de copa, entonces vemos que esta semana está con la energía de acción, de movimiento del corazón. Puede ser también al nivel sentimental, hay como un avance, pero a través del corazón y bien para nosotros y para el bien de uno, es importante. Vamos a ver la palabra. Sí, las preguntas, estamos preguntándonos, esa es la luna, eso es lo que estamos esperando hace mucho tiempo. Hay una duda, hay un no entendimiento de algo. Esta semana vamos a poder tener esta respuesta tan deseada. Es lo que veo. Ok, vamos a ver. Acción, sí. Hay una acción en la comunicación y en las relaciones. Puede ser relaciones sociales, de trabajo, de familia, de amistad o de amor también. Cualquier relación. Está muy basado en las relaciones esta semana. Seguimos con las 3 piedritas. Esta semana escogí muy bien porque la comunicación, la turquesa azul, la amatista y el ojo de tigre. Primero turquesa, segunda amatista y tercera ojo de tigre. Bienvenido
turquesa. Esta semana voy a ser diferente. Voy a trabajar a ver los mensajes del bosque secreto, sí, para ver cuáles son sus desafíos, lo que necesita todavía trabajar, desbloquear y lo que sus apoyos, lo que está en luz, lo que está ayudándole. Ok, vamos a ver, semana, ok. Aquí está, turquesa. Vemos 3 de oro, el rey de copa y la muerte. Ok, muy bien. Entonces, lo que le va a ayudar esta semana y lo que está en la luz es la muerte, es la transformación, es el cambio, también el fin, ¿eh? Para transformar y cambiar a veces hay un proceso de cerrar, de terminar una situación, pero y puede ser, y lo que veo que sería a nivel de relaciones sociales. 3 de oro es donde tú necesitas tal vez más trabajar con los demás, abrirte a la colaboración, abrirte a pedir ayuda. El rey de copa vemos a nivel emocional, el rey es hay una falta de confianza aquí turquesa para que tú te abres al mundo, a los otros que compartes también, tal vez para tu trabajo, pero también en tus relaciones. Voy a poner una última y se ve, y es necesario, esta semana tienes la posibilidad de transformar esta situación y de cambiar el 5 hacia una acción. El 5, el Papa, tienes un acuerdo, te dice, vaya, ese es el camino correcto de cambiar, de transformar. 4 de oro, tus miedos, tu falta de confianza, de buscar tu estabilidad también, porque veo que puede ser a nivel de hogar, a nivel de casa, la confianza de crecer, de buscar ayuda o apoyo para encontrar una estabilidad en tu hogar, en tu casa o en tu hogar personal. ¿Ok? Entonces, turquesa me habla de apertura necesaria a los demás, también de empujarte un poquito a salir de tu zona de confort para tomar acción y aprender y crecer y elevarte. Aquí hay como un empujón de sales de donde estás y vaya afuera, encontras nuevas situaciones, nuevas personas para poder agarrar más una confianza y una estabilidad concreta en tu mismo. Turquesa. Muchas gracias, turquesa. Bienvenidos, amatista. Ups. Amatista. ¿Cuáles son lo que debes trabajar, tus desafíos, tus bloqueos y qué te ayuda esta semana? ¿Cuál es tu camino en la luz? 28 al 3 de abril, semana del 28 de marzo al 3 de abril para amatista. Tengo muchas. ¿Qué necesita oír amatista hoy? 10, ok, la rueda de la fortuna, el 2. Está ok, amatista, veo que estás resistiendo, luchando contra tu destino. Ok, aquí falta totalmente lo que se ve por ahora, fluidez. Es como una resistencia a ir donde el destino te empuja. En la luz es la reina de copa. Lo que hay en tu favor es tu corazón, es tu generosidad, tu compasión, es la reina de copa, es realmente la energía femenina conectada a la fuente del amor. Entonces veo que si el 9 de pentáculo,
veo que está luchando, protegiendo tu corazón, siento yo, por sí, por tal vez depresión, por tal vez falta de confianza en ti mismo, por miedos también, porque tengo la luna en bloqueos, tal vez porque no te estás enfocado en tus intuiciones, en tus emociones, en tu lado femenino. 6 de basto, pero ves, ok, 10 de copa, wow. Si todo lo que es movimiento está como, todo lo que es movimiento de salir adelante, de estar en blanco y negro, entonces tu desafío esta semana, siento que tienes un éxito que te espera, un logro con esa reina de copa, un logro de algo que realmente para ti es muy importante, que es como recibir lo que merece, recibir el 10 de copa, recibir todo lo que es confianza emocional, la abundancia emocional de la felicidad, del bienestar. Tú, amatista, está en luz de eso, pero ¿qué pasa? Es que siento que tu lucha contra tu destino es como si tu falta de confianza, tu falta de concretización, siento yo, porque tú no estás viendo que tal vez estás progresando, porque te veo como bloqueado, como esperar, sacrificando tal vez por los demás, no sé. Y entonces tu avance de tomar las riendas ¿cómo se dice? De tu vida, está todo el movimiento. Tengo la justicia, tengo el carro que está en bloqueo para tu balance y tu libertad, 2 de bastos, tu libertad. Tú estás encerrado en una situación de negatividad, puede ser, o de sacrificio por situación o personas que te limitan, que no te permite recibir esa luz, o estás en el proceso de apertura de tu corazón, y decir que ya yo valgo y yo merezco y yo estoy lista a recibir esta abundancia emocional y este logro que yo merezco, ¿ok? Es como aquí esta semana, luna nueva, por favor, ábrete a recibir lo que mereces, ábrete a fluir con tu destino y dejar un poco tus dudas y tu sacrificio aparte para ver qué pasa, porque tienes en la luz realmente, es el momento, tu destino es de recibir algo que tú has dado mucho y ahora lo vas a recibir, pero tienes que ponerte en marcha y querer recibirlo también. Muchas gracias, ametista. Vamos a ver Ojo de Tigre, bienvenido. Ojo de Tigre, tus mensajes para la semana del 28 de marzo al 3 de abril. A ver tus bloqueos, tus desafíos, lo que necesitas trabajar y lo que viene a ti, tu luz, lo que está en tu favor. Vamos a ver. Ojo de Tigre, semana, la luna en luz. Semana del 28 al 3 de abril. Ok. Siento que esta luna nueva en Aries te va a dar realmente el coraje de avanzar, el coraje de desplazar, el coraje de cambiar tus pensamientos, de alejarte de una situación también. Okay.
Sí, de alejarte de conflicto, alejarte de todo lo que es competición, competir, conflictos con personas en la comunicación, pero también como conflicto interno. Si hablo de la luna, entonces hay un conflicto interno. Esta semana está totalmente capaz de dejar atrás este conflicto personal y avanzar, desplazar, pero para eso lo que necesitas todavía trabajar 5 es, bueno, aquí hablamos realmente, ojo de tigre, de entender, de ver la luz, que lo que es positivo, balanceado, equilibrado para ti esta semana es de dejar un lugar. Dejar un lugar. Podemos hablar de mudanza, podemos hablar de un trabajo también, pero es algo concreto porque tú tienes que ver, y yo siento que te hace, entiendes que es la problemática a tus emociones, lo que sientes y tal vez al avance en tu vida, es la situación concreta donde estás, pero hay que sacar esa luz, rey de sí, hay que tener esa confianza y creer y el coraje y la determinación para tomar una acción. Y esta semana tienes esta posibilidad de dejar atrás lo que te perturba, porque veo que en esta situación puede ser a nivel familiar, a nivel de casa, a nivel de estabilidad, de una seguridad que ya no está, de todo modo que no te permite ver el avance, porque veo que es como si tú no estás viendo que donde estás bloqueado. No hay más que dar, no hay más que hacer. Es como... pero es tu seguridad, es tu zona de confort, ¿ok? A ver si pongo una luz más. No, 8 de espadas, sí. Esta no ves qué hay después. Y esta semana vas a ver lo que hay después, sí. Y vas a tomar una decisión con la reina de espada. Entonces me indica que esta semana, para poder aliviarte y salir de una situación, salir de un lugar, salir de, que sea de trabajo, de casa, de lo que sea, porque te veo muy enredado, muy en depresión aquí, por un lugar, por algo concreto, una rutina, una zona de confort que ya no te da más, no te da más, te sientes como bloqueado, encarcelado en algo aquí, ojo de tigre. Y esta semana lo que te va a ayudar es tomar decisión lógica, racional, y dejar un poco tus emociones, porque tus emociones te bloquean, tus emociones te da falta de confianza. Entonces usa la reina de espada para darte tal vez un tiempo de visión más amplia, como alejarte de una situación por un momento o de este lugar por un momento, para que tú abres las posibilidades y que tú decidas de alejarte de este conflicto personal, interpersonal, y ir hacia un lugar donde hay un balance, hacia un lugar interno o simbólico o real, concreto, donde puedes tú encontrar un balance, un equilibrio. Gracias, ojo de tigre. Ahora vamos a ver las predicciones para cada signo. Semana del 28 de marzo al 3 de abril. Empezando con Aries, pero voy a mezclar más. Aries, signo de fuego, 28 de marzo, 3 de abril. Aries, signo de fuego,
¿Cuáles son sus mensajes? Ok. Hablamos material, concretización, estabilidad, armonía, un balance. Estamos bajo balance económico, material, en su lugar, se siente estable. ¿Qué más, Aries? Ok. Ajá, encontró una estabilidad, una tranquilidad emocional por aquí se ve, es como, sí. Aries, siento que ya algo del pasado, algo con una relación, una colaboración, una asociación, como lo hemos visto en el Petit Lenormand, hay un alejamiento, hay una separación que te permite realmente que ahora a progresar y encontrar nuevas personas, colaborar con personas más, más libremente. Es como Aries se libera de algo que guardaba muy importante, pero algo pasó y se libera de eso y ahora sí, porque sintió que no avanzaba y ahora se puede abrir otra vez a su progreso personal. A nivel trabajo económico hacia sentimental, es lo que he visto. Tauro, semana del 28 al 3 de marzo. Tauro. Ok. Corazón. Bueno, aquí Tauro, esta semana hay un encuentro, una invitación, sí, encontrar, puede ser un jefe o por un trabajo, un puesto de trabajo que realmente estaba esperando, que era muy importante para ti, o encontrar, ver una persona a nivel emocional, pero hay un encuentro esta semana positivo con el corazón. Géminis, Géminis, signo de aire. Ok, te veo Géminis, aquí hay un logro, has terminado algo Géminis en nivel de trabajo, siento, y ahora empieza algo nuevo, sí. Voy a echar una última Géminis. Hay un ciclo terminado a nivel proyectos, a nivel de trabajo, de una creatividad, por ejemplo. Y ahora estás, tu lado intuitivo esta semana es muy desarrollado a través de la comunicación, a través de la comunicación con personas. Siento que lo que estaba esperando, lo que estaba gestionando o creando, viene realmente la confirmación de algo que tú habías sentido, es lo que siento, Géminis. Cáncer, signo de agua. Cáncer, semana del 28 al 3 de abril. Cáncer, wow. Esta es una de las mejores cartas, entonces luz, protección, Cáncer, en todo tu sector, en todas tus acciones. Cáncer, wow. Bueno, esta semana Cáncer, estás protegido, estás en el buen camino de hacer avanzar tus negocios, tu situación laboral, tu situación económica, y tiene este poder en ti de aceleración y de amelioración. Cáncer. Leo, signo de fuego. Leo, semana del 28 al 3 de abril. Leo. Ok, Leo. Bueno, Leo está realmente esta semana decidida
tomar la decisión de sentirte, de mejorar tu situación sentimental, emocional, pero también tu emoción personal, de dar una mejoración, de crecer. Y es lo que se ve, quiere crecer en los placeres, en la alegría, hay sol, hay animación, hay como decir, este fuego tuyo que decide de manera muy decidida con esta reina de espada. Es una decisión que tú tomas a hacer crecer tu vida relacional, tu vida sentimental, emocional. Muy bien, Leo, buena decisión. Virgo, signo de tierra. Ok, Virgo. Sol, ok, muy bien. Aquí Virgo, esta semana viene el sol en todos los conflictos, en todas las dificultades y empieza el movimiento. Tenemos dos caballeros. Siento que estabas en bloqueo, Virgo, y ahora viene esta energía de sol, esta energía de fuego, para que empiece la acción, la activación en tu vida. No creo más que puede ser a nivel, hasta los viajes también, pero trabajo, proyecto, viajes. Entonces es como ya se desbloquea y avanzo. Libra, signo de aire, Libra. Tenemos una pareja tal vez de trabajo aquí, de asociación, de colaboración, un jefe y tú o viceversa. ¿Y qué está pasando con esta asociación? Libra, signo de aire, aquí está. Problema, ok. Bueno, aquí hay una, y lo vimos en el Petit Lenormand, que puede ser que hay una asociación, una colaboración, una unión que no está, que da problema, que da conflicto, donde con la montaña. Aquí Libra es lo que veo. Entonces esta semana es como se va a balancear, se va a equilibrar esta dualidad entre tú y otra persona. Puede ser a nivel realmente material o de trabajo o de relación sentimental, pero una relación práctica, material. No veo amor. Okay. Libra, Escorpio. Escorpio, signo de agua, semana del 28 de marzo al 3 de abril. Escorpio, tienes mucho coraje, mucha vitalidad, muy buena salud, Escorpio, esta semana con el tigre. Confianza. Ok. Ok. Usted no pierde, es muy bien, porque Escorpio aquí no pierden la energía, la vitalidad. Te veo con mucho coraje de avanzar aún. Hay retraso en toda tu situación, con retraso. Hay una grande protección porque tú tienes esta voluntad de seguir, de seguir y de no estar en la espera, pero de tomar acción para encontrar solución tal vez a una situación atrasada a través del entendimiento. Siento que es el nivel laboral. Es como tu energía la vas a dar tal vez en otros lugares de tu vida, porque sabes que por este lugar no hay mucho. No hay, hay solamente, ya yo hice todo y ahora necesito esperar la solución, la apertura a nivel, puede ser legal, a nivel trabajo, proyectos. Escorpio. Sagitario, signo de fuego, semana 28 de marzo, 3 de abril 2022. Sagitario, signo de fuego. Wow, Sagitario, muy bien. Está cerrando un ciclo difícil.
terminando un ciclo difícil, es la hacha. Sí, de una situación donde se bajó tus energías, tal vez puede ser a nivel de salud, pero emocional, sentimental, emocional, física, psicológica, espiritual. Veo una necesidad también de hablar, de desahogarse aquí. Entonces, es el fin de este ciclo bajo. El as de espada con el 5 de fusil me indica que una decisión justa va a estar tomada para reequilibrar, para establecer esta situación que estaba enferma, entre comillas, y 5 de oro también. Con el apoyo hay personas que colaboran y lo vemos para tu bienestar y tu estabilidad en tus acciones, lo que tú estás haciendo, Sagitario. Muy bien, entonces estás cerrando este ciclo difícil y ahora hay personas y situación, decisión que permite de sentir, de estabilizar, es lo que veo, dar un avance a lo que estaba difícil, de estabilizar en el positivo. Capricornio, signo de tierra. Capricornio, la brujita. Bueno, la brujita ve claro, ve el sol. Tú estás muy Capricornio, sigue tus intuiciones, sigue la clarividencia. Lo que estaba oculto viene a la luz esta semana para terminar, cerrar el ciclo difícil. Entonces, todo sale a la luz esta semana para ti, Capricornio. Acuario, signo de aire, semana 28 de marzo, 3 de abril. Vitalidad, Acuario, mucha fuerza, buena salud para tomar una decisión. 3 de oro, si veo tomar decisión, pero número 3, tal vez aquí hay una triangular, decisión entre dos personas, dos emociones. 3 también es una solución, una evolución en el bienestar. Entonces veo que hay una decisión, puede ser esta decisión de la justicia que da una solución, una evolución en tu vida familiar, sentimental o emocional, y eso te llena otra vez de energía positiva. Y terminamos con Piscis, signo de agua. Piscis, suerte en el dinero, en lo material. Okay, tal vez un nuevo inicio económico. Separación. Piscis. Ok, aquí tu suerte, Piscis, es la distancia o el alejamiento o la separación totalmente de una pareja. Siento que uno quiere empezar su vida en otro lugar, pero también si había una separación de lugar entre tú y una persona, veo una motivación de unirse, de buscar solución para reencontrarse, para verse, y hay un golpe de suerte a nivel económico para eso, ¿ok? Tal vez era la problemática, era la economía entre los dos. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una muy buena semana, un abrazo y hasta muy pronto. Chao, chao.